Hola, ¿qué tal? Rápidamente quiero transmitir a ustedes mm, que tuvimos una duda en el foro que subí a la plataforma, en donde piden que les explique mejor el tema del IVA. Entonces, para que entendamos un poco mejor, y esto les va a ayudar mucho, quiero nada más hacer una breve recapitulación de la historia y de cómo llegamos a la partida doble, el debe y el haber, en donde ahorita eh, si explicamos qué es el debe y el haber, yo nada más les voy a decir, es que en el debe va del lado izquierdo y el haber es del lado derecho. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué significa? No sé. Entonces, estuve investigando porque realmente si le preguntan a un contador, bueno, sí, yo lo pongo en el debe y el en haber, pero ¿por qué? ¿Qué significa? Entonces, yo también me hice esa misma pregunta y pues siempre lo he hecho mecánicamente y nunca lo he tratado de analizar ni de razonar. Entonces, si hoy día ustedes le preguntan a un contador, explíqueme qué es el debe y qué es el haber. Ah, pues es de acuerdo a la naturaleza del activo, el pasivo, va en el debe o va en el haber. No le estoy preguntando eso. Yo quiero saber qué significa y el por qué se está poniendo ahí el debe y por qué se está poniendo en el haber esa cantidad. ¿Qué significa? Bueno, entonces ahí ya aquí el contador público certificado Elizondo nos ayudó a hacer una breve recapitulación de la historia con Fray Luca Pacioli y toda la historia. Entonces, nada más quiero que quede el precedente de que les estoy tratando de apoyar al máximo. Esta presentación la voy a subir a la plataforma el día de hoy junto con la liga de este video. Entonces, aquí vamos a ver que el debe es la deuda que nosotros tenemos y el haber es la deuda con quién la estamos adquiriendo. Entonces, es prácticamente lo mismo el balance. Entonces, eh, en la traducción del inglés viene el debit y el credit. Entonces, está mejor dicho, en lugar de debe y haber, es el débito y después el crédito. Pero si quieren, pasamos a la siguiente para que veamos cuál es el latín. El latín es muy específico porque es el débito, que es el debe, y el crédito es el haber. Entonces, en el haber, cuando nosotros siempre colocamos de este lado, nosotros vamos a estar eh, diciendo a quién le estamos, quién nos está dando crédito. Los proveedores, a el capital social, los socios, a mucha gente. Entonces, de ahí viene el haber. Entonces, ya si nos vamos a la etimología, nos damos cuenta que ahí se registraba las deudas. Pero de este lado es cómo distribuimos ese dinero y cómo distribuimos todas nuestras deudas, que es el debe, el débito. Nosotros lo debemos y quién. Entonces, ahí en Bilbao, en la historia, también eh, en Francia tenían ahí muchas operaciones, Italia, Francia, España, y en Bilbao se hicieron varios tratados y estudios. Y ahí lo que decían es, bueno, mejor ponlo lo que tengo y lo que debo. Pero bueno, ya después fue evolucionando y se quitaron mucho tipo de esos modismos. Entonces, de este lado es lo que debo y de este lado a quién le debo. Y de este lado se pone lo que tengo, pero lo debo. Entonces, ¿por qué lo debo? Porque lo debemos a nuestros accionistas y a nuestros proveedores, pero ya tenemos carro, ya tenemos camioneta, ya tenemos edificio, pero no es de la empresa, es de los socios, es de los proveedores. Entonces,
Por eso se pone debe y por eso se pone haber. Entonces siempre vamos a llamarle así, debe y haber. Aquí en México así le llamamos, pero viene del latín del debit y el credit. Ok, de ahí nos vamos a que estas cuentas, todo todo el debe tiene un saldo deudor y todo el haber tiene un saldo acreedor. Por eso dicen que nuestros acreedores están encima de nosotros y que si saben cierta información de nuestra posición financiera, nuestros acreedores se vienen encima. ¿Por qué? Porque son a quienes nosotros le debemos el que tengamos todos los servicios en nuestros activos, en nuestro almacén, en dinero en nuestros bancos. Entonces es muy importante de saber que todo lo que está aquí, de acuerdo a la naturaleza, es un saldo acreedor. Y de este lado un saldo deudor. Y tú dices, ¿por qué deudor si supuestamente de este lado yo tengo mis bienes y derechos? Bueno, sí tienes tus bienes y derechos, pero todos los debes. Y los debes a los socios y a los proveedores. Entonces todo lo que está de este lado son tus activos y todo lo que está de este lado son tus pasivos. Entonces esa es la naturaleza. Eh, Dentro del activo y el pasivo, que eso ya prácticamente todos lo saben, eh, lo que debo. Entonces, aquí cuánto debo y a quién. Le debo a los socios, le debo a la misma empresa de las utilidades de años pasados, le debo a los proveedores, le debo al banco. Y ya con eso me financié y logré obtener cartera, bancos, autos, y pude pagar por anticipado muchas cosas, y el dinero que ellos me prestaron y que yo debo y que le debo a fulanito, sutanito, perenganito y bla bla bla, compré y lo distribuí en todo esto, en almacén, en mercancía, tengo dinero en el banco, compré autos, compré muchas cosas y entonces está distribuido ahí. Entonces aquí yo tengo un saldo deudor y acá tengo un saldo acreedor. Mis acreedores y mis deudas. Aunque esto es bienes y derechos, porque yo ya lo tengo, yo ya lo compré y a ver quién me lo quita. Que si no lo pueden quitar, ¿verdad? Pero bueno, la balanza general, que podemos ver claro cómo se distribuyó este dinero del capital social y todo el dinero que nos han prestado, cómo lo distribuimos correctamente aquí. Entonces, por esto es debe, esto es lo que debo, y esto es a quién lo debo, a mis acreedores. Entonces, por eso es la posición financiera. Realmente este dinero no es de la empresa, este dinero es de los socios y de los proveedores. Entonces, por eso el dinero del capital debe ser muy, muy alto, que ya más adelante en la 4 veremos las razones financieras, en donde vemos cómo se apalanca, cómo son líquidos, cómo podemos determinar que un balance general pueda sernos de utilidad y si están sanos o no están sanos financieramente. Entonces aquí habla prácticamente de nuestras deudas y cómo distribuimos ese dinero. Ya de aquí hay un remanente que es el resultado. De todo esto que estamos haciendo hay un resultado. Entonces, mes a mes se está viendo si realmente nuestras ventas son mayores que nuestros costos y tenemos una utilidad que alcanza para pagar toda nuestra operación administrativa, que no tiene nada que ver con las ventas o el costo de producción, y obtenemos una ganancia. ¿Para qué? Para que se mantenga la empresa y ésta se pueda seguir financiando. De ahí viene ya la naturaleza. Entonces debemos entender que estos activos tienen una naturaleza
Entonces siempre en la T de mayor, un activo se va a cargar, bueno, va a aumentar cuando se coloque de este lado en el debe. Y si el mismo, que es como bancos, aquí tengo bancos, le pongo un peso, pero ya después pagué el peso, lo pongo en el haber. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si lo pongo de este lado, me dice que se resta. Entonces, es cero. Y así, realmente los activos que tienen una naturaleza acreedora son las amortizaciones y depreciaciones, que esas ya las veremos más a detalle en la clase y podremos entender el por qué estas salen de lo normal de todas estas. Aquí está prácticamente, si ingresa dinero a tu banco, si es una cuenta de activo, pues aquí va a incrementar. Ok, cayó un depósito en bancos, aquí se coloca. Pagamos un cheque, pues hay que registrarlo acá el cheque, porque está saliendo de bancos, se está disminuyendo, no es su naturaleza. Entonces se pone de este lado y ya vemos, aquí teníamos 10 pesos y pagamos un cheque de 1 peso. Ok, nos quedamos con 9 pesos. Entonces ahí están las sumas y restas. En el pasivo. En el pasivo se coloca de este lado cuando adquirimos una deuda nueva. Ok, compramos a crédito mercancía. Pues aquí se pone. Pagamos 50 pesos de mercancía. Aquí se pone acá, porque vamos a disminuir nuestra deuda. La naturaleza acreedora siempre va a aumentar deuda. Siempre va a aumentar deuda. Entonces, es por eso que aquí, ok, el capital social, la reserva, el resultado, las utilidades de ejercicio se colocan en el balance de este lado, va a aumentar nuestra deuda. Por eso, la naturaleza es acreedora y siempre va a aumentar de este lado. Y cuando paguemos nuestra deuda, va a disminuir si la colocamos de este lado. Ok. Las cuentas de pasivo es lo que ya platicamos, que aquí disminuye y aquí incrementa. Esa es su naturaleza. Prácticamente la naturaleza de un acreedor, de un proveedor, ingresa su factura y no se la pago, pues aquí, el día que vaya a pagar, aquí lo registro. Pero si ya ingresó aquí, pues aquí se pone. Bueno, las de resultados. Las cuentas de resultados tienen distinta naturaleza acreedora y deudora. De acuerdo a este catálogo, nosotros debemos de poner, ok, si es ventas, se debe de colocar con una naturaleza acreedora de este lado. El costo de ventas, su naturaleza es deudora. Ok, vamos a sacar el resultado y debe salir de este lado para que ya hagamos. Y todos los gastos, prácticamente todos los gastos se deben de colocar de este lado. Siempre va a ser una naturaleza deudora para que se resten con los ingresos. Y así ya se traslade a el estado de el balance final. Entonces aquí en las cuentas de resultados hay excepciones en donde se pueden sumar o restar, sumar y restar, pero eso nos va a ayudar mucho el catálogo de cuentas en donde ya nosotros nos vamos a tener que ir a ver, ¿dónde la cargo? Aquí. Y conforme vayamos teniendo práctica. Bueno, ahora sí entramos en materia de los ajustes, de acuerdo a las dudas que tuvieron, que era cómo calculamos el IVA y todas las cuentas que se manejan en él. Y estos son intangibles que estamos manejando. Los introduje al tema con el ajuste del IVA en clientes en la cartera y que determinamos. Entonces, esta es una introducción a la semana 3
que ya venía para que ustedes se vinieran familiarizando, porque nadie nos va a decir que es un intangible y cómo hacerlo ni cómo realizarlo. Entonces, tenemos que ver aquí lo que es el análisis financiero, ¿sí? O sea, realmente aquí tenemos que analizar nuestra balanza, nuestro balance general, para determinar qué tipo de ajuste es el que vamos a determinar. Entonces, lo que yo hice aquí fue decir, ok, tengo una cartera de clientes. Entonces, quiere decir que esta cartera de clientes tiene un IVA que no me han pagado. Entonces, yo debería tener aquí un IVA por acreditar. Reviso y no hay nada, nada más hay un impuesto por pagar. Entonces, lo que tengo que realizar aquí es revisar todo esto y decir, este no necesita, este no necesita, este no necesita, este no necesita. Entonces, después de cada cierre se debe de hacer este tipo de análisis. Aquí nada más fue un análisis rápido, pero esto también lo deberíamos de hacer con nuestros proveedores y con nuestros acreedores. ¿Dónde está acreedores, acreedores diversos? ¿Por qué? Porque si yo todavía no pago estas facturas, yo tengo un IVA por acreditar. Entonces, no lo veo, entonces también tenemos que hacer un ajuste, pero aquí nada más vamos a hacer rápido el análisis de esta cuenta. Entonces, ¿qué hice? Ok, ¿cuánto tengo en cartera? Tengo en cartera 345,000. Le quito el IVA, tengo 296. ¿Cómo se lo quité? Esto entre el 1.16 me va a dar el B. Ok, aquí tengo el B, ya tengo 297 menos 345 me da el IVA. Ok, ¿qué hago? Ok, ya tengo un IVA por cobrar, lo reduzco de mi impuesto por pagar y lo paso a mi impuesto por cobrar, que todavía no lo cobro porque está en cartera. Creo que no se ve bien, pero esta cantidad está acá en el haber. Entonces, mi impuesto por cobrar queda de la siguiente forma. Ya hice aquí un ajuste y aquí. Entonces, mi impuesto por pagar ya es menor y creé la cuenta de IVA por cobrar. Entonces, ya después todas las operaciones que tuve, unas sí se realizó en bancos y otra no. Entonces, prácticamente estas las manejamos como una cuenta puente para cuando todavía no se paga o se cobra y ya cuando se está realizando efectivamente el pago o el cobro. Entonces de ahí ya se traslada al IVA acreditable o al IVA por pagar. Cuando ya se realizó 100% en el banco es cuando a Hacienda o al SAT le interesa y ya cerramos ahí el ciclo de fiscal y determinamos cuánto tengo por acreditar. Entonces ya después de todas las operaciones del mes yo digo, tengo 4,000 pesos por acreditar y voy a meter mi reclamación, mi solicitud a Hacienda, al SAT. No, pero fíjate, ya nos dimos cuenta que tenemos un IVA por pagar, que cobramos a nuestros clientes y tengo que pagarlo. Entonces, tengo 37,000 pesos. Menos esto, tengo que hacer un ajuste. Entonces, estos 4,000 los paso a IVA por cobrar. Aquí está mi ajuste, y ya. Tengo mis 32,000 pesos por pagar Hacienda. Entonces yo me voy a bancos, hago mi ajuste, cierro mi cuenta de IVA por pagar y pago el IVA. Y ya. Realmente así terminamos el registro del IVA. Está muy sencillo, pero nadie nos va a decir que lo hagamos porque nosotros debemos de saber que ya se hizo y así
con muchas cuentas de balance que vamos a estar analizando en esta tercera semana. Entonces es una pequeña introducción que vamos a cerrar, pero se los agradezco por la intención y todas las dudas que han surgido. Vamos a tratar de resolverlas. Ahora nada más ustedes tienen que entender claramente lo que es la naturaleza de todas las cuentas y el concepto de cada una de ellas, para que a ustedes se les facilite y puedan cerrar con éxito la materia. Saludos.